Buenos días a todos, bienvenidos a nueva conferencia, hoy muy especial con un invitado desde Oman. Eh, Ecos y contactó a una persona muy especial, experta en una tecnología nueva que ha adquirido la clínica desde hace unos meses, el topógrafo MS39. Está con nosotros el doctor Juan Guillermo Arbeláez desde Oman. Él es director científico y director médico asociado y especialista en córnea en la clínica Muscat Eye Laser Center en Oman. Es oftalmólogo de la clínica Barraquer en Bogotá y realizó su especialidad en córnea y enfermedades externas en Estados Unidos. También es profesor para la Junta de Especialidades Médicas en Oman. Tiene 11 años como consultor de Schwinn, participando en la investigación y desarrollo de tecnologías como el Amaris, y además es consultor para CSO Software y también participó en el desarrollo de la inteligencia artificial incluido en el MS39 para la detección de queratocono y participa en muchos congresos en los cuales le piden que participe por su experiencia con el topógrafo MS39. Bienvenido, Juan Guillermo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, entonces veo que estamos, no muchas personas, está esto medio personalizado, entonces va a ser también bueno para poder compartir y hacer preguntas. Entonces, básicamente hoy les voy a hablar en general de varias cosas que tiene el MS39, trabajos que hemos hecho con el MS39 y utilidades y para qué yo lo uso, por ejemplo, en mi práctica. Para darles un poquitico una idea del por qué usamos este tomógrafo y no usamos otro tomógrafo yo llegué aquí a la clínica aproximadamente en el 2014. Desde el 2012 ya se tenía una máquina que era similar al MS39 que se llama Sirius, que es cámara de Scheimpflug con anillos de plácido. Y a todos los pacientes prequirúrgicos de refractiva se les hacía un pentacam, un topógrafo con anillos de plácido y una máquina que se llama Scout. Y además se les hacía el Sirius, que combina la cámara de Scheimpflug con anillos de plácido. Tenemos un volumen muy grande de pacientes y cuando yo llegué acá se le hacían estos tres exámenes y era una pérdida de tiempo. Entonces yo empecé a revisar qué íbamos a dejar de hacer, que no deberíamos estar haciendo todo. Y me di cuenta que los pacientes, que en los Sirius lográbamos detectar a veces queratoconos subclínicos, queratoconos tempranos o casos sospechosos de queratoconos, que el Pentacam combinado con otra máquina como el Scout no era capaz de detectar. Entonces, desde el 2014 se tomó la decisión, después de analizar cientos de pacientes, que solo les íbamos a hacer Sirius a los pacientes y no se iba a hacer más Pentacam ni el topógrafo que se usaba, que era el Scout. Ya después, en el 2018, se empezó a desarrollar el MS39 y yo empecé a participar en el desarrollo de esta máquina y desde ese momento reemplazamos el Sirius por el MS39. Entonces vamos a empezar hablando. Estos son mis disclosures, financial disclosures, no sé cómo se dice en español, qué pena. Eh, entonces vamos a empezar hablando de qué es el MS39. Es un OCT de segmento anterior con una resolución muy alta, acoplado con anillos de plácido. Y estas son las características del OCT y de la topografía. Primero desarrollamos para identificación de queratocono con inteligencia artificial una red neural que básicamente a la cual le damos unas capas de unos valores. Después están las capas en las que ella hace todo el proceso y todo el análisis y le pedimos que basado en esos valores que damos nos dé ciertos valores como resultado, una clasificación. Hay muchas formas de hacer una red neural y puede ser como desde empezar a analizar los píxeles de una fotografía, pero entre más valores le demos, es más grande la muestra que se necesita para tener un resultado. Entonces, le dimos los valores que le dimos, fueron unos valores específicos, unos índices específicos para que nos diera una clasificación y así no tener que usar una muestra de pacientes
pues demasiado grande. Sin embargo, usamos una muestra bastante grande, 6.677 ojos. Los ojos se recogieron durante el 2018 y 2019 en Arabia Saudita por el doctor Alaa El Danazuri, en España con Jorge Alío del Barrio y acá en Oman con mis casos. Entonces tuvimos una muestra que se dividió en 70% de los pacientes para entrenar la red neural y un 30% para validar los resultados y saber si sí nos estaba dando los resultados. Nos reunimos durante la pandemia, revisamos esas 6.700 topografías, eran reuniones por Zoom. Las clasificamos entre nosotros y teníamos que llegar a un acuerdo que todas las topografías fueran la misma clasificación para enseñarle y entrenar a esa red neural, y basado en eso logramos la publicación de ese artículo que es el identificador o el Keratoconus Screening Software que tiene el MS39. Muchos ven esta topografía y dirían que eso es una topografía normal. Yo también, si la veo así por encima, me parece una topografía normal, pero ya cuando la abrimos con el Keratoconus Screening del MS39, vemos todos estos puntos de referencia que nos están mostrando que algo está pasando ahí en la córnea. Y también vemos que los patrones de desviación estromales y de grosor corneal están alterados. Entonces, todos esos puntos están coincidiendo que hay un punto en el que hay una debilidad focalizada en la córnea, y la máquina, como ven abajo a la derecha, de una vez lo identifica como borderline, que es lo mismo que keratoconus suspect. La parte legal decidimos usar borderline en vez de keratoconus suspect por las implicaciones legales que tiene poner ese tipo de diagnóstico en unos casos que están muy en la línea gris entre la normalidad y la no normalidad. Entonces muchos dirán, no, pero ese caso no, eso yo lo veo normal, igual, el grosor no está tan mal, 491, pueden muchos alegar que es normal. Entonces también les traje aquí el ojo contralateral de este paciente, pues que nos ayuda a confirmar el diagnóstico. Entonces, ¿qué neuronas, qué usamos como neuronas para la capa para los datos que le dábamos al MS39 para que analizara y nos diera una clasificación? Entonces usamos todos los índices. Estos son todos los índices que están a la izquierda que se usaron para entrenar la red neural, y esta a la derecha es el resultado, lo que le pedíamos que nos diera como clasificación. Pacientes normales con queratocono, pacientes con sospecha de queratocono, pacientes posoperatorios de miopía y otros. En otros están posoperatorios de hipermetropía, pacientes con queratoplastias o topografías que no encajan en ninguna de las otras clasificaciones, topografías anormales. Entonces, entre estos índices está el índice de curvatura máxima, como lo tenemos acá, el primero, de la parte anterior y de la parte posterior. Además tenemos, estoy un pointer acá, sí, curvatura máxima anterior y posterior. Tenemos el índice de simetría, Symmetry Index, para la parte anterior y para la posterior, que básicamente está dado por dos círculos de 3 milímetros, específica para el ojo derecho y otra para el ojo izquierdo, la simetría entre esas dos zonas. Y otro índice que es muy importante, que es el Central Surrounded Index, básicamente es muy importante para la detección de queratoconos centrales como nipple queratoconos, el cual nos ayuda a mirar y comparar el círculo central con un anillo alrededor de este círculo y ver la simetría entre estas dos áreas. Entonces aquí tenemos el índice de simetría inferior y posterior, el Central Surrounded Index, y es importante resaltar que los índices de curvatura, un momento, que los índices de curvatura del MS39 son diferentes. Los índices de curvatura de esta máquina no usan las definiciones clásicas de curvatura, las curvaturas como la curvatura axial y la curvatura tangencial, solo porque estas solo analizan la forma de la córnea en una dirección radial. Y esto sí es bastante útil para fines ópticos, para astigmatismo y otras cosas, pero no es suficiente para entender bien la forma completa de la córnea y entender bien la forma y la localización de un cono.
Por eso el MS39 usa la curvatura gaussiana que combina dos curvaturas principales en cada punto. Entonces esto nos ayuda a tener en cuenta todas las direcciones del espacio y promediar la curvatura y promedia la curvatura, por lo que disminuye la influencia de la toricidad. Oculta completamente la toricidad y nos da simplemente el área del cono. Entonces, si queremos analizar la parte óptica y refractiva, no es ideal usar este mapa gaussiano, pero para queratocono es indispensable y es muy útil para poder detectar el sitio exacto que muestra la alteración de la córnea, inclusive alteraciones muy sutiles. Por ejemplo, todos sabemos y tenemos claro que si queremos saber cuál es el centro de un queratocono, debemos enfocarnos en la cara posterior de la córnea. Por ejemplo, este caso muestra que el centro del queratocono está acá, donde lo muestra la flecha en la cara posterior, y muchos dirían, sí, ese es el centro del queratocono en este caso, en un mapa tangencial posterior. Pero si ocultamos la toricidad por medio del análisis de los mapas gaussianos, el mapa gaussiano nos muestra que el punto real del centro de ese queratocono es abajo, más similar en lo que nos estaba mostrando el mapa tangencial anterior. Entonces son muy útiles para reconocer exacto el sitio del cono y esconder la toricidad que nos puede confundir. Los mapas de queratometría, los valores de queratometría máxima, por ejemplo, están basados en la curvatura gaussiana y no en la tangencial como antes lo hacíamos o en la axial como lo hacen otras máquinas. También tenemos índices de elevación, como el punto más elevado. Tenemos las aberraciones totales del ojo de la parte anterior y posterior. Y tenemos un índice que se llama el Ectatic Index o índice de ectasia, que es simplemente una descomposición de los términos de Zernike que están principalmente afectados en keratocono, y eso nos da un valor para la cara anterior y posterior. Además tenemos los índices de grosor, el punto mínimo de la córnea, el punto de simetría, el índice de simetría del grosor de la córnea y algo parecido como tenemos en el Pentacam, que es el thickness increase, que es básicamente similar a lo que desarrolló Renato Ambrosio, que es el cambio del grosor basado desde el punto más delgado de la córnea. Y similarmente lo tenemos para para el grosor epitelial. Entonces, todos estos puntos que les mencioné son 7 puntos y son puntos que nos van a dar como una imagen. Este, por ejemplo, es un triángulo con una X, hay otro que es una sola X, una cruz, y todos esos puntos al combinarse nos van a dar un círculo, que en este caso se ve un círculo blanco muy pequeñito. El círculo se ve muy pequeñito porque todos esos puntos están muy cerca entre ellos. Entre más cerca estén entre ellos, que es más probable que estemos frente a un caso de queratocono. Y este círculo amarillo y el círculo rojo están siempre como referencia en el mismo sitio y significa que el círculo amarillo es donde el 99% de los pacientes con queratocono tienen el queratocono y el rojo, donde el 95% de los pacientes con queratocono tienen el queratocono. Perdón, sí, 95 y 99%. Entonces, estos puntos nos ayudan a identificar y a saber más si estamos en un caso sospechoso o no, y eso también lo muestra en el display de identificación de queratocono. Además, si le damos doble clic a donde está la clasificación, donde dice normal, podemos saber el porcentaje de qué tanto es el porcentaje de la red neural diciendo que es normal, qué tanto de porcentaje es que pueda ser queratoconos sospecho o queratoconos o otra o miopía. Entonces siempre también podemos abrirlo cuando tenemos algo de duda y ese es el resultado básicamente de la red neural, del análisis de la red neural en ese caso específico. Además tenemos aquí el corte de sección del OCT.
basado como aplanando la córnea hacia como punto de referencia al epitelio y podemos ir moviéndolo acá en diferentes meridianos para identificar, digamos, si vemos alguna alteración en específica para ver si de pronto hay algo en esa sección que pueda estar alterando la córnea. Entonces, con esta clasificación, vemos que este es el resultado de la matrix que se analizó y comparando cómo es la máquina, qué tan eficiente es en discriminar en casos de córneas normales y queratoconos o en casos de córneas normales y queratoconos suspect, pero el que más nos importa es el de queratoconos suspect y vemos que la accuracy es de 98.5% y la precisión de 83.6%, que es demasiado alta. Entonces tenemos una muy buena confianza en usar esta máquina como para detección de queratoconos temprano y para screening de pacientes que van para cirugía refractiva. En el Sirius teníamos antes 97.3 y 78 y vemos cómo mejoró incluyendo el epitelio y incluyendo más resolución por los scans del OCT. Esto es cómo se portaron los índices. Entonces, los más importantes que hay que tener en cuenta es entre normal, córneas normales y córneas con sospecha de queratocono, porque entre córneas normales y queratocono, hasta la persona de la recepción es capaz de decir si es un queratocono o no. Entonces, todos los índices son excelentes. Pero cuando ya son casos de córneas normales, esa área gris entre la normalidad y casos sospechosos, vemos qué índices se portaron mejor en discriminar y en ayudarnos a identificar esos casos. Entonces les traje varios casos para mostrarles, para que se den una idea. Este es una córnea que estamos viendo aquí que tiene una alteración en el epitelio. La cara posterior también tiene algunos cambios, pero no son muy relevantes. Pero los mapas de patrón de desviación del estroma y de la córnea, del grosor corneal total, y igual el del epitelio, nos muestra que hay una alteración. Entonces este es un caso que nos tenemos que clasificarlo como sospechoso. Esta es la córnea contralateral del paciente, que ya es mucho más claro. Ya vemos todos los puntos de referencia en la cara anterior, todos en la cara posterior, el epitelio y el estroma, y nos da una clasificación de queratocono. Y también tenemos la posibilidad de darle clic acá donde dice enantiomorfismo y es básicamente una imagen en espejo. Entonces este es el ojo derecho y este es el izquierdo. Aquí en el ojo derecho vemos que está acá y en espejo el ojo izquierdo más alterado. Aquí en la elevación anterior lo mismo y el izquierdo más alterado y lo mismo para la elevación posterior y para el grosor corneal y el grosor epitelial que nos ayuda a verlo como en espejo y darnos cuenta de la alteración más fácilmente. Este es otro caso, un caso que se ve claramente la alteración en la cara posterior, el epitelio también se está adelgazando y, sin embargo, a pesar de que no tenemos muchos cambios en el resto del estroma y es una córnea gruesa de 566 micras, es un caso que tenemos que considerar como sospechoso de queratocono. Este es el ojo contralateral de ese paciente, que ya es mucho más evidente los cambios. Este es un caso en el que se realizó Sirius, cuando estábamos en la transición entre Sirius y MS39, y en el Sirius veíamos que era una córnea normal, clasificación normal, no se veía nada significativamente alterado en el screening de queratocono, en el ojo derecho ni en el ojo izquierdo. Y el paciente fue pasado para cirugía refractiva, para femtolasic. Afortunadamente el paciente no se operó y cuando volvió le hicimos un MS39 que ya nos ayudó a identificar que el paciente tenía una alteración en el epitelio y en el patrón de desviación del estroma y del grosor corneal y que era una córnea sospechosa de queratocono. Lo mismo para el ojo izquierdo, vemos la alteración y el patrón de desviación y ya se pasó este paciente para una cirugía de superficie en vez de una cirugía lamelar. Este es otro caso en el que tenemos cambios en el epitelio, pero tenemos una cara posterior normal, como lo ven acá, todos los valores de la cara, todos los mapas de la cara posterior están normales y además los mapas de grosor corneal y grosor estromal son absolutamente normales. Entonces, no todos los cambios epiteliales son queratocono y no podemos diagnosticar eh, eh,
casos de queratocono simplemente con los mapas epiteliales. El epitelio cambia diariamente y se puede alterar por cualquier otra cosa. Entonces, tenemos que también ser críticos al evaluar los mapas epiteliales. Este es otro caso en el que vemos una asimetría en la cara anterior de la córnea. Muchos dirían que este es un caso sospechoso de queratocono, pero por lo contrario es un caso que tiene una hiperplasia epitelial inferior, un paciente con blefaritis en el que tenía un engrosamiento del epitelio en la parte inferior. Algo importante de resaltar y es una recomendación que les doy, muy seguramente cuando les instalaron a ustedes el MS39, el mapa epitelial, les pusieron los colores invertidos, colores cálidos se los pusieron para valores más gruesos y los colores fríos para valores más delgados. Eso no tiene sentido. Nosotros estamos acostumbrados en topografía y en evaluar queratocono siempre que los colores cálidos, lo rojo, es la alteración y la alteración en queratocono es rojo. Entonces, asegúrense que siempre tengan los colores cálidos como valores más delgados en los mapas epiteliales. Entonces aquí tenemos otro ojo que también tenía una simetría inferior de la cara anterior y como podemos ver también tenía una hiperplasia inferior. En este paciente le hice microscopía confocal con el HRT y nos dimos cuenta que el paciente tenía un neuroma y por eso tenía ese grosor, esa hiperplasia ahí del epitelio justo en el área donde tenía el neuroma. Entonces son casos que no nos ayudan solo para excluir pacientes para cirugía, también nos ayuda para incluir y decir, eso no es queratocono, este paciente puede ser candidato para cirugía refractiva. Este es el ojo contralateral, lo mismo, la hiperplasia inferior con valores normales de estroma. Entonces muchos dirán, pero esta máquina nos va a terminar haciendo que excluyamos todos los pacientes para cirugía refractiva. Vamos a terminar haciendo todo con PRK porque la mayoría, la máquina es muy sensible y nos muestra que muchos pacientes son sospechosos. Pues no, aquí podemos ver, esto es más o menos mis casos desde el 2020 hasta el 2024. Vemos que en verde está Femtolasic y que disminuyó con la introducción de cirugía de lentículo. Ya hacemos la mayoría de casos con cirugía de lentículo y no con Femtolasic. Los únicos que hago yo con Femtolasic en el momento son los pacientes que son para tratamientos de presbicia como Presbimax y los pacientes para correcciones de hipermetropía. Y los pacientes en rojo son los de tratamientos superficiales. Se ha mantenido estable, inclusive desde el 2022 que ya se refinó más el screening del queratocono, vemos que hay una pequeña caída de los pacientes de los tratamientos de superficie porque logramos incluir también más pacientes en vez de excluir los pacientes que anteriormente estábamos excluyendo para cirugía refractiva. Bueno, vemos que ya es muy preciso la detección, estábamos muy contentos con la detección de queratocono y nos reunimos con otros amigos para saber qué tan buena era la repetibilidad de la máquina. Entonces, obtuvimos casos de Oman, de Alemania con Robert Herbert, otra vez Jorge Alió en España y Ricardo Vinciguerra en Italia y obviamente Francesco Versace en Italia, que es la cabeza de research, de investigación y desarrollo de la compañía, y empezamos a evaluar la repetibilidad. Hicimos un estudio retrospectivo en el cual incluimos 1.103 ojos y esos básicamente eran pacientes todos con queratocono, diferentes grados de queratocono, y excluimos todos los pacientes con cirugías previas y otras condiciones oculares. Los métodos, evaluamos todos los índices básicamente y evaluamos la repetibilidad en los índices de curvatura, de elevación y de grosor corneal y miramos la repetibilidad usando estos diferentes valores, el coeficiente de repetibilidad, el coeficiente de variación y el Within Subject Standard Deviation, que es más o menos los cambios entre paciente y paciente. Y sacamos los outliers, que son como los límites para que no nos dieran nos alteraran los resultados usando este método y eso nos hizo excluir 263 ojos, que es el 20% de los ojos total que incluimos en la muestra inicial.
Esto es básicamente lo que tenemos acá, lo que vimos en resultados en cuanto a curvatura. Entonces la gráfica muestra que a medida que el keratocono avanza, la curvatura de la córnea aumenta, obviamente, y en etapas leves la máquina da mediciones muy consistentes, pero en etapas avanzadas las mediciones son más variables. Por eso hay que tener cuidado, porque en keratoconos avanzados pequeños cambios pueden significar nada, pueden ser simplemente ruido. Entonces, por eso debemos evaluar y tener valores específicos para decir hay progresión o no en diferentes grados de queratocono. Lo mismo pasa para el grosor corneal y estos son los resultados ahí que tenemos en la gráfica. Acá están los resultados para la mayoría de los índices que evaluamos y los valores que evaluamos, pero para resumirlo, les hago una comparación de estos valores de progresión con lo que ustedes o la mayoría de personas en el mundo están acostumbrados a usar, que es con el Pentacam. Con el Pentacam está publicado que para córneas con una queratometría máxima de hasta 49 dioptrías, el Pentacam necesita por lo menos 0,67 dioptrías para darse cuenta que hay progresión o no, basado en la variabilidad y la repetibilidad de la máquina. Y el de nosotros con el MS39 es prácticamente muy similar, un poquito mejor el valor. Pero ya cuando vamos a valores de queratometría máxima mayores, como por ejemplo entre 49 y 54, el Pentacam necesita casi una dioptría y media para decir con seguridad que hay progresión, cuando el MS39 sigue por debajo de una dioptría para saber si hay progresión. Y con queratometrías máximas de mayores a 54 y hasta 62 dioptrías, por ejemplo, que es un queratocono avanzado, todavía seguimos por debajo de una dioptría y seguimos identificando progresión por debajo de una dioptría. Cuando Pentacam necesita 1,62 dioptrías para diagnosticar progresión. Y con el grosor lo mismo, también tenemos una repetibilidad muy alta que nos ayuda a identificar progresión desde 5 micras en córneas mayores a 482 y desde 7 micras en córneas menores a 482, con esta comparación de 9,5 y 15. Esto es como se ve el software de progresión para poder evaluar progresión. Aquí que estamos comparando los resultados de un examen en una visita en el 2019 con los resultados de un examen en una visita en el 2024. Todo lo que esté por fuera de la línea roja significa que es progresión porque está incluyendo en ese tipo de queratocono la repetibilidad de cada uno de estos índices. Entonces, este caso claramente nos muestra que hay progresión y lo podemos ver claro, identificado, porque se está saliendo de los valores. Y aquí en rojo nos muestra el valor exacto y nos lo muestra en rojo porque están por fuera, están mostrando progresión. Así es como lo van a ver si ya tienen el nuevo software, así es como van a ver cuando estén analizando progresión. Entonces, los hallazgos claves es que el MS39 tiene una alta repetibilidad, especialmente en keratoconos leves a moderados, con un coeficiente de variación de menor al 1% en índices anteriores y de grosor, y que la variabilidad es dependiente de la severidad del cono. La repetibilidad disminuye a medida que el keratocono avanza. Por ejemplo, el CR de la keratometría máxima aumenta desde 0,65 dioptrías hasta 2,31 en casos muy severos de queratocono. Cuando lo comparamos con otras tecnologías, en queratoconos avanzados, el MS39 muestra mayor repetibilidad, es superior al Pentacam. Ejemplo, con keratometrías de mayores a 65, el MS39 tiene 2,31 cuando el Pentacam necesita 6,25 dioptrías en cambio para diagnosticar progresión. Y en queratoconos leves, la tecnología se desempeña similar, no hay mucha diferencia. A partir de queratometrías máximas de 50 dioptrías es donde vemos la superioridad del MS39 contra las imágenes con cámara de Scheimpflug como el Pentacam. Eso tiene implicaciones porque los resultados nos ayudan a apoyar el uso de umbrales específicos para el dispositivo, no usar los mismos valores de progresión para diferentes grados de queratocono.
y el MS-39 podría, de hecho, nos ayuda a detectar la progresión más temprano gracias a que tiene una alta precisión y una alta repetibilidad. Por ejemplo, en con queratometrías máximas de 55, porque seguimos por debajo de una dioptría para identificar progresión, cuando el Pentacam se necesita más de una dioptría, 1.3 dioptrías o más para identificar progresión. Entonces, en conclusión, demostramos que tiene una alta repetibilidad de los índices, principalmente en índices de la cara anterior y el grosor, incluso en etapas avanzadas, y que esta tecnología es una herramienta confiable para seguir la progresión del keratocono y para evaluar los resultados del tratamiento y ayudarnos a diagnosticar cambios o progresión mucho más temprano que con otras tecnologías. Aunque en etapas avanzadas hay mayor variabilidad, especialmente en la elevación posterior del grosor corneal, el MS-39 sigue ofreciendo mediciones precisas y útiles para tomar decisiones de retratar o empezar a hacer crosslinking en un paciente. Entonces, ¿qué otras utilidades tenemos? Se puede usar para la planeación de cirugía de pacientes de anillos, por ejemplo. En este caso, en pacientes con fenotipo de pato, que son difíciles de programar y de decidir el sitio de implantación. Entonces lo podemos utilizar en esta forma. Como vemos en este caso, el tipo de pato, esta zona tiene la córnea más empinada que esta otra zona, entonces usamos un anillo de grosor progresivo o asimétrico para obtener un mayor resultado. Estos son resultados con anillos progresivos y el MS-39 nos ayuda a ver el preoperatorio, claramente donde se planeó la implantación del anillo, el resultado que se obtuvo y el mapa diferencial que fue el efecto que causó el anillo en la regularización de la córnea. También lo usamos ahora para CARES, que son segmentos halogénicos de córnea donante. Entonces nos ayuda también a ver el efecto que logramos, el aplanamiento que logramos. Y este es el preoperatorio y en el centro del posoperatorio con el resultado. Y nos ayuda también a evaluar exactamente qué se hizo, qué fue lo que se implantó, qué tan grosor está el segmento de CARES. eh, Tomar medidas exactas, mirar los cambios de remodelación epitelial, cómo el epitelio se engrosa justo en la parte interna donde está el KERS implantado, como lo ven acá, y ver en más detalle la posición, qué tan profundo, qué tanto se nos está como espichando ese KERS adentro del túnel. Para poder tener más precisión en la planeación de casos futuros, por ejemplo. Aquí pueden ver cómo se pueden tomar las medidas claramente. Este es otro caso de CARES, un paciente con una córnea mucho más avanzada y nos ayuda a evaluar también claramente el preoperatorio, el posoperatorio y todo el aplanamiento que obtuvimos al implantar ese implante. Por ejemplo, este es un paciente con 0.08 de no corregida que mejoró a 0.40 y logramos disminuir significativamente el defecto refractivo, aumentando también la visión mejor corregida significativamente. Este es otro caso de CARES menos avanzado y también nos ayuda para evaluar los resultados y mirar en dónde estamos obteniendo más efecto de aplanamiento, qué zona, y así también ajustarlo a casos futuros para planear mejor la cirugía. Este es un caso mucho menos avanzado, por eso se ve que el implante está mucho más profundo para tener menos efecto, pero también en casos no avanzados es muy preciso el MS-39 en guiarnos en el cálculo de la posición del CARES. Y por ejemplo, este paciente logramos una visión sin corrección de uno entero y con solo un poquito de astigmatismo y vemos el efecto también que logramos obtener de aplanamiento en la córnea. También lo podemos usar para evaluar casos en los que hemos tenido que remover segmentos de PMMA. En este caso, Beyond Melting, se retiró el segmento, vemos la topografía, después implantamos inmediatamente un KERS en el túnel, en el mismo túnel, y vemos cómo logramos básicamente otra vez lograr tener la visión que se tenía antes de explantar el anillo y el paciente todavía tiene la posibilidad de tener un segmento en la córnea al reemplazarlo por un KERS.
Este es otro caso que nos ayuda también a evaluar lo mismo y en más detalle y saber con qué contamos, si podemos implantar un KERS o no, qué área está afectada en la córnea y nos ayuda a planear con mayor confianza los procedimientos. Yo lo uso para todos los tipos de segmentos que estoy implantando hasta el momento. Yo implanto segmentos de Kera Rings, que son segmentos de plástico de PMMA en CARES y ahorita en unos nuevos segmentos que estoy implantando que se llaman VIX. Y estos son diferentes características o cosas que evaluamos en cada uno de los segmentos. Y ahorita pues básicamente la mayoría de casos que estoy implantando son con VIX porque son superiores. Entonces los VIX son básicamente segmentos que son de un material similar al ICL que se llama GEMA. Ese material es un material biomimético que tiene el mismo índice refractivo de la córnea, la misma biomecánica, la misma flexibilidad de la córnea, son suaves, son flexibles y además el mismo contenido de agua de la córnea. Entonces tienen las ventajas del CARES y las ventajas de los anillos de PMMA sin las desventajas de cada uno. Entonces, esto también el MS39 nos ha ayudado bastante a evaluar la posición de los KERS, evaluar también que los KERS, como ven en la sección acá, mantienen su forma, ellos no pierden la forma como los KERS, mantienen la forma piramidal y evaluar también los resultados que hemos obtenido al implantar estos casos. Por último, tenemos otras aplicaciones que es una de gran ayuda. En este caso podemos ver que este paciente fue operado de femtolasic. Aquí vemos el área donde estaba el flap. En este caso podemos ver, si ven aquí hay dos líneas. Esta primera línea es Bowman, la segunda línea es donde empieza el estroma. Y en este caso solo tenemos una línea porque este paciente recibió una PRK o una trans-PRK. Entonces también nos ayuda a saber qué tipo de cirugía el paciente ya recibió. Aquí las dos líneas se ven más claras, Bowman y después donde empieza el estroma. También nos ayuda a analizar claramente la profundidad, el sitio donde se implantaron los segmentos, evaluar con detalle, con zoom, el epitelio y todas las capas de la córnea. Y, por ejemplo, este es un caso del lentículo, la interfase del lentículo. Podemos ver todas las capas claramente en rojo. Esto es un paciente que hizo una ectasia post-LASIK. En rojo vemos el estroma del flap. En azul podemos ver el epitelio del paciente. Y en verde, se alcanza a ver en verde aquí en esta zona, es la capa de la lágrima del paciente. O sea, con un detalle bastante grande que hasta la lágrima se alcanza a ver ahí en ese caso. Podemos usarlo para medir la línea de marcación en pacientes de crosslinking. Podemos usarlo para identificar pacientes que todo, la posición del anillo, por ejemplo, la posición de un ICL, el volt del ICL, todo en una imagen, podemos ver todo en una sola imagen. Y también es muy útil para evaluar el volt en los pacientes después de la implantación de ICL. Como sabemos, el volt no es una medida estática, es una medida dinámica. Entonces es importante siempre evaluar cómo está esa distancia entre el ICL y el cristalino en diferentes estados, condiciones de iluminación, en pupilas fotópicas, escotópicas y mesópicas, y vemos cómo va cambiando y vemos que no haya ningún área de toque entre el ICL y el cristalino del paciente. Creo que fue un poquito un resumen global, pero pues hay muchas más aplicaciones que tenemos con el MS39. Con mucho gusto, más adelante, si tienen otras aplicaciones que quisieran revisar, les podría ayudar con una presentación o con dudas de esta presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, estoy disponible para responderles cualquier pregunta o también me pueden escribir directamente. Siempre soy muy abierto a compartir las preguntas y toda la información y todo el conocimiento que tengo. Juan Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias por toda tu información. Nosotros estamos hace poco pues con el equipo y estamos pues como en un proceso de entrenamiento con todas las personas pues capacitadas para eso, pero un proceso que tenemos que transformar también como el cerebro y la forma de acostumbrarnos a ver antes cómo diagnosticar adecuadamente un paciente para cirugía refractiva. Y no solamente con lo que ya tenemos de conocimiento, sino con lo que tú nos dices, es una tecnología más precisa que utiliza inteligencia artificial y que tiene muchas otras aplicabilidades, no solamente para cirugía refractiva, sino para otro tipo
de enfermedades. Entonces, es abrirse a al estudio, a estas conferencias y gracias por ofrecerte para próximas conferencias. Seguro que te estaremos llamando. Por aquí, los que están conectados no tienen ninguna pregunta. Si alguien quiere alzar la manito y abrir el chat, y si no nos escriben, y si no, como tú ya te ofreciste a respondernos a través, pues como del correo, también estaremos pendientes de que reciban la información de tu correo para que se puedan comunicar contigo. Algo que les va a ayudar bastante a la transición entre el Pentacam y el MS39 es que cada vez que vean un Pentacam que sea sospechoso, con un queratocono subclínico sospechoso, le hagan también un MS39 y empiecen a evaluar la comparación entre los dos. Y ya se empiezan a dar cuenta cómo se ve un caso sospechoso, lo que ustedes están acostumbrados a ver el Pentacam, cómo se ve en el MS39. Entonces eso les puede ayudar bastante a las personas que están usando ahora el MS39 y a ustedes también como referencia. Y pueden hacer una base de datos de esos casos para que los doctores la vean y vean más o menos y se acostumbren, el ojo se acostumbre a ver esos colores, se acostumbra a ver las cosas de esa forma. Sí, esa transición entre acostumbrarse a ver los colores diferentes o los mapas, pues como en una forma diferente de presentación, es lo que tenemos que empezar a hacer muchas veces por la sugerencia de hacer los dos exámenes. No hay preguntas por ahora. Ya te dije, pues, como que lo voy a compartir a las personas que lo necesiten y que se comuniquen conmigo tu correo. Muchas gracias a todos por conectarse a una nueva conferencia. Está invitado a las que nos puedas dar y desde siempre a todos invitados para conectar la semana a las conferencias de la Clínica de Oftalmología San Diego. Muchísimas gracias, Juan Guillermo.